Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Buenas tardes, chicos. Muy bien, hoy día nos toca hacer la teoría del linfoma no Hodgkin. Como ustedes ya han tenido prácticas previas, discusión de casos, Buenas, silencien sus audios, por favor. Va a empezar la doctora a hablar. Sí, Rocío, lo que pasa es que quiero poner una imagen más grande y no se puede. Eso es lo que estoy tratando. La presentación. Ya, ahí está bien. Ojalá que ahora sí se pueda. Muy bien. Ahora vamos a ver esta imagen para poder hacer todo el marco teórico. Entonces, en esta imagen nos damos una idea de lo inmensa que puede ser esta enfermedad. Y vemos que se ha perdido toda la morfología normal del cuello de esta persona. Vemos unas masas que no son uniformes, se ven como confluentes. Una gran masa, un tumor que en este caso es una masa mayor de 10 centímetros y por lo tanto es una masa bulky. Y vemos que no es una masa única, sino de que acá también se puede vislumbrar otras. Acá podemos también mirar otras imágenes. Entonces, esta enfermedad se ve y podemos decir fehacientemente que esto es un linfoma de ninguna manera, porque ustedes saben que la evidencia la va a dar la anatomía patológica, pero nosotros clínicamente lo podemos sospechar. Entonces ahora vamos a mirar qué cosa es linfoma. Cuando uno dice el linfoma, es como si estuviera hablando de una sola enfermedad, pero en realidad es como un árbol, tiene muchísimas ramas, muchísimas hojas, y cada una se comporta de una manera diferente. A las enfermedades neoplásicas de componentes celulares hematológicos se les llama ahora enfermedades oncohematológicas. Son de tratamiento principalmente por los hematólogos. Pero ustedes saben que en medicina hay muchas confluencias en las patologías. Entonces, es una afección oncológica, neoplásica,
que va a afectar el sistema linfático. Y hoy por hoy es la enfermedad más frecuente neoplásica dentro de las enfermedades oncohematológicas, no en el cáncer en general, ¿no? Entonces, este sistema linfático que está por todo el cuerpo se ve afectado. Sin embargo, vamos a ver de que linfoma puede ser un linfoma Hodgkin o puede ser un linfoma no Hodgkin. Ustedes hoy día vamos a mirar lo que es no Hodgkin, pero también para establecer una diferenciación debemos decir que el linfoma de Hodgkin no es lo más frecuente. El linfoma de Hodgkin en nuestro medio es como el 5% de lo que es el linfoma no Hodgkin. Por cada 100 casos de linfoma de no Hodgkin, pueden haber unos 5 casos de linfoma de Hodgkin en nuestro medio. Sin embargo, si vemos otras patologías, otras estadísticas en el Reino Unido, por ejemplo, e incluso acá cerca en Argentina, representa un porcentaje más alto el linfoma de Hodgkin, no más alto que el no Hodgkin. Siempre el no Hodgkin es mucho más alto, pero en nuestro medio es disminuido el linfoma de Hodgkin. El linfoma no Hodgkin tiene variedades, entonces vamos a ver que dentro de lo que es importante saber es que es del sistema linfático. La enfermedad nodal es la que predomina por el momento, pero con los tiempos ha ido cambiando. Antes casi todo era nodal, como vimos en la imagen, pero con el tiempo se ha visto de que hay mucho componente visceral y que a veces puede ser que salga de los ganglios hacia la zona visceral o puede ser que se inicie en toda la zona visceral que tiene algún tipo de sistema linfático. Entonces, vamos a ver que comienza pequeño y se va extendiendo, ¿no? Y se puede diseminar a cualquier región del cuerpo. Se van a llamar síndromes linfoproliferativos cuando se está hablando de todas las neoplasias, llámese Hodgkin o no Hodgkin, sino que uno simplemente expresa la impresión diagnóstica de que es un componente neoplásico del tejido linfoide. Y como la neoplasia es proliferación, se llaman síndromes linfoproliferativos. Es algo muy general. Los linfocitos B van a expresar diferentes inmunoglobulinas. Este proceso de reordenamiento de genes es el que genera los diferentes tipos de linfocitos B que vamos a tener. Cada linfocito B, cada tipo de linfocito B puede dar origen a un tipo diferente de un linfoma. Por lo tanto, vamos a ver en la clasificación que son muchísimos los linfomas o las neoplasias dependientes de los linfocitos y se van a catalogar también según la inmunoglobulina que van produciendo. Cuando hablamos de localización del linfoma no Hodgkin, este ocurre más en los ganglios superiores, tórax, cuello, amígdalas, pero también puede haber en el abdomen y que comprometa tórax y abdomen y que puede comprometer desde el cuello hasta la región inguinal. También puede ser extranodal en el tracto digestivo, puede aparecer en el sistema nervioso central, puede ser peritonsilar, puede aparecer en la médula ósea como una neoplasia primaria, puede aparecer en huesos, así como en piel, puede aparecer en los vasos sanguíneos, en las efusiones. Por eso les digo que tiene una gran variabilidad. Respecto al tipo de células, si sabemos que las células linfoides pueden ser de dos tipos, básicamente, las células B y las células T.
las células T y las natural killer. El 85% de los linfomas no Hodgkin es de presentación de células B y 15% aproximadamente es de células T. A pesar de que siempre se dice que todo lo que implica células T, llámese linfoma o leucemias, son más agresivos, también en las células B se pueden presentar mucha agresividad. Todas estas alteraciones a nivel celular linfoide depende de la activación de un gen llamado BCL2, ¿no? Que principalmente está relacionado con los linfomas B y por lo tanto, si estamos hablando del 85% de los linfomas. Como siempre, en medicina lo más importante es la historia clínica. La historia clínica nos va a orientar en la presunción diagnóstica que vamos a corroborar con el examen físico, en que vamos a ver las características de los nódulos que estamos viendo y que podemos tocar y podemos ver sus características. Vemos si es pétreo o si es blando, si es liso, si es que se puede individualizar, si es que se puede mover. Individualizar me refiero a cuando es un conglomerado. Si un ganglio apenas mide 2, 3, 4 milímetros y de pronto tenemos ganglios que aparentemente miden 10 centímetros, no podemos pensar que es un solo ganglio. Pensar que son varios ganglios que han confluido y que incluso pueden tener una, dos o tres cadenas linfoides. Si es móvil, si es que es una masa pétrea, está adherida a los tejidos profundos, difícilmente va a ser móvil. Si es que cambia de color, si es que tiene alguna manifestación de ulceración, si es que está fría o caliente, si es que duele, todas esas cosas nos proporcionan información sobre si es un ganglio inflamatorio o si es un ganglio neoplásico o si es otro tipo de lesión. Además de ver a los ganglios, hay algunos ganglios que no los vamos a ver, pero que vamos a poder tener exámenes que nos van a ayudar. Los exámenes de sangre básicos, los hematológicos, no necesariamente, porque vamos a encontrar que todos los linfomas se manifiestan en un hemograma, pero sí nos va a dar una información general del estado del paciente. Bioquímica renal, porque también, además de darnos información basal del paciente, nos va a servir más adelante en el plano terapéutico. Lo mismo la bioquímica hepática, el ácido úrico, los electrolitos, la deshidrogenasa láctica, que es muy, muy importante en todas estas enfermedades linfoides. Las pruebas virales para ver si es que hay alguna relación, ya que se ha identificado mucha relación con el virus de Epstein-Barr, el HIV, el HTLV1 y otros virus que vamos a ver, y quién sabe si más adelante vamos a tener enfermedades relacionadas con el COVID-19. Para hacer un examen de evidencia de nuestra presunción diagnóstica, tenemos que hacer la anatomía patológica. Entonces, para esto hacemos la biopsia del ganglio, principalmente la biopsia del ganglio. Y con esto vamos a tener un diagnóstico anatomopatológico. Si es que no hubiese ganglio y tuviésemos la presunción de que es visceral, también tenemos que hacer la biopsia de la respectiva víscera. Por ejemplo, puede ser que esté en la mucosa gástrica, por lo tanto, vamos a tener que hacer una endoscopía y una biopsia de esta mucosa. Cualquier tumor extranodal va a tener que ser biopsiado. Cuando hablamos de hacer médula ósea, esto solamente si pensamos que tiene una alteración, por ejemplo, que haya una gran alteración a nivel de los exámenes hematológicos y que podemos pensar
que el linfoma o la tumoración o la neoplasia que estamos sospechando se encuentra en la médula ósea y que puede estar como un tumor primario o puede ser como una extensión del tumor en un estadio más avanzado. Para esto no solamente hacemos el aspirado, sino que también vamos a hacer la biopsia. Luego, tenemos acá algo que dice punción lumbar, y eso es porque el paciente puede presentar síntomas neurológicos desde el inicio de su enfermedad. Y además de tener un nódulo grande o un nódulo que sea subjetivo de una neoplasia linfoide, puede tener convulsiones, puede tener rigidez de nuca, dolor intenso de cabeza, etc. Entonces nos orienta a que puede haber una infiltración también neoplásica y por lo tanto está indicado hacer como parte del diagnóstico la punción lumbar. Las imágenes son sumamente importantes, puesto que todo lo que nosotros no podemos obtener del examen físico o queremos corroborarlo, por ejemplo, que tenga visceromegalia o que escuchemos algún ruido anormal al auscultar pulmones, o si pensamos que puede tener un derrame pleural, etcétera, necesitamos hacer imágenes que nos van a ayudar a ver también un poco la extensión de la enfermedad. Y es también importante hacerlas como parte del diagnóstico para tener una idea basal. Entonces, lo más simple, desde lo más simple como una radiografía de tórax, tener en cuenta que algunos de estos pacientes pueden venir con un proceso infeccioso adicional y que lo vamos a documentar simplemente con una radiografía de tórax, si es que tiene manifestaciones respiratorias. La tomografía axial computarizada también es muy importante porque va a evaluar al diagnóstico y luego nos va a servir para ver la respuesta al tratamiento. Para esto, si estamos hablando de ganglios, no solamente tenemos que describir, en todo caso, el radiólogo no solamente debe describir que tiene un ganglio o dos o tres o una cadena ganglionar, sino que tiene que medir esos ganglios para que nosotros podamos tener una respuesta adecuada al tratamiento, diciendo esta quimioterapia ha sido adecuada, puesto que ha reducido el tumor en 20%, 50%, 70%, etc. Pero si es que no lo medimos, no podemos hacer esa aseveración. Por ejemplo, si dicen ganglios aumentados de tamaño, cuando lo vemos en un control y vuelve a poner ganglios aumentados de tamaño, no sabemos si es que disminuyó, aunque lo estemos viendo a veces, por eso es importante medir. Luego está, como otra ayuda al diagnóstico, la resonancia magnética, que la podemos utilizar para ver la extensión de la enfermedad. La tomografía puede ser suficiente, pero a veces no es tan sensible, no nos aporta toda la información. Entonces nosotros podemos recurrir a otras armas. Podemos hacer la resonancia y para eso evaluamos la extensión de la enfermedad en cerebro principalmente, en médula espinal, podemos hacer en tórax, abdomen, pelvis, etc. Y por último tenemos el PET-CT, que es una tomografía por emisión de positrones y que nos va a servir igualmente en el basal y que después nos va a servir para el seguimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres cosas? Podemos decir que esto sería el mejor método, el que nos da más información. Es la disponibilidad. La tomografía la podemos tener probablemente en cualquier centro. Sin embargo, la resonancia no es así, solamente en menos cantidad de centros hospitalarios de tercer nivel. Y más aún, el PET-CT lo tenemos en contadas instalaciones.
solamente lo tenemos en el seguro, lo tenemos en el Almenara, sí lo tenemos, en Rebagliati lo tenemos, pero en otros hospitales del seguro de Lima no lo tenemos, y mucho menos en provincia. De hecho, en todo el país no hay más allá de 7 u 8 entidades que pueden tener el PET-CT. Entonces, con eso vamos a poder, con todos esos elementos, además de hacer el diagnóstico, vamos a poder hacer el estadiaje de la enfermedad, que es muy importante. Ustedes habrán escuchado muchas veces decir a las personas, a los familiares de los pacientes, en qué estadio o en qué nivel o en qué grado está avanzado o no está avanzado el tumor del paciente. Porque si es que uno les dice que está comenzando, dicen muchos con mucha esperanza, pero si es que uno le dice que es avanzado, pues ya sabe que eso no es algo bueno. Y para nosotros también es así. Nos importa el estadio porque nos va a proporcionar el pronóstico, ¿no? Y nos va a permitir escoger el mejor tratamiento. Si es un estadio 1 o 2, vamos a decir, tiene posibilidades curativas. En todo el cáncer es así, y menos en las leucemias agudas, en que no hay estadio. Ahí todas las leucemias son agudas, las que son agudas, y solo tienen estadio las crónicas. ¿Por qué nos sirve para el tratamiento? Porque el estadio 3 y 4 tiene un pronóstico más sombrío y tal vez nosotros debamos ser más exhaustivos en el tratamiento, en ese nivel, ¿no? ¿Cómo se determina el estadiaje? Es por el número de tumores y su localización. Puede ser que haya un solo ganglio, una sola cadena ganglionar tomada. Entonces, eso va a decir que el cuadro está muy localizado. Sin embargo, si es que nosotros vemos, así sea un solo ganglio en el cuello y un ganglio en la ingle, ya estamos diciendo que por su localización la enfermedad está avanzada, ¿no? Además, esto es una parte del pronóstico. Hay otros factores para el pronóstico y es mucho más complicado. Vamos a ir mirando hasta dónde podamos avanzar. Esto es para demostrar el estadiaje, ¿no? Entonces vemos acá que este es un ganglio o una cadena ganglionar que está sectorizada en el cuello. Ojo, puede ser en la ingle, pero en ningún otro lado. Es decir, un solo foco, un solo sitio localizado es un estadio 1. Si es que esto se incrementa hacia otra localización, ya está implicando otras cadenas ganglionares. Por lo tanto, ya tenemos 2 cadenas ganglionares y es un estadio 2. Si es que vamos a mirar que tiene, así sea un solo ganglio, y por abajo del mediastino otro ganglio, así sea uno solo, ya es un estadio 3. Acá vemos que tiene el cuello, que tiene la axila, que tiene en la región ilíaca, paraórtico, ilíaco, es un estadio 3. Si es que el vaso estuviera comprometido en cualquiera de los casos, no se consideraría un estadio más. Aunque el vaso estuviera crecido, seguiría siendo un estadio 1 con presencia del vaso incrementado. Es decir, que no se considera como una adición visceral. En el estadio 4 vamos a ver que además de los ganglios que pueden ser cervicales, axilares, en el ilíaco, etcétera, puede estar el vaso y todo, también hay una víscera comprometida, puede ser cualquiera, puede ser el hígado, puede ser el corazón, puede ser los pulmones, puede ser la médula ósea. De hecho, siempre
Por eso es que hacemos la biopsia de médula ósea después de ver estas imágenes. Porque decimos, este es un estadio 4, pero igual vamos a ver si es que la médula ósea está comprometida. Y también, además, ya hemos visto si es que hay compromiso hematológico. Para poder hacer una clasificación del estado físico del paciente al momento que lo evaluamos, ya sea en el diagnóstico o ya cuando está en el tratamiento, es importante esta clasificación porque también nos permite ver qué tanta resistencia puede tener al tratamiento que le vamos a dar. Entonces van a ver ustedes acá que hay el ECOG, ¿no?, que viene a ser por la clasificación de este grupo cooperativo. Se va a poder ser un grado 0 si es que el paciente tiene una actividad normal. Entonces, si nosotros decimos que el paciente está en condición de buen estado general, de nutrición, de hidratación y no necesita ningún tipo de ayuda. Si es que el paciente tiene actividad restringida, camina y todo, pero se cansa, no tiene una actividad normal, se llama un grado 1. Si es que el paciente no puede ir a trabajar, pero sin embargo cuida de sí mismo, ¿no? Está, por lo menos va al baño solo, se cambia solo, pero de todas maneras no puede hacer actividad laboral, es un estadio 2, un ECOG 2. Si es que la capacidad está restringida para los cuidados y el aseo personal, es un ECOG 3. Si es que su incapacidad es total, no puede cuidar de sí mismo, está permanentemente en cama, se considera un ECOG. Y obviamente el 5 es cuando el paciente ya no es paciente, ya es difunto. Esto es importante, porque en todas las publicaciones siempre se va a decir qué ECOG tiene, qué grado de ECOG tiene. Y se considera bueno el 0, el 1, el 2. 3, 4 ya no se consideran buenos. Y más o menos se correlaciona con los estadios. Si una persona tiene el estadio 1, si es que tiene el estadio 2, si es que tiene el estadio 3, si es que el estadio 4. No siempre es así. Hay personas que pueden tener un estadio 4 de la enfermedad y tener un ECOG 1 o incluso un ECOG 0. Va a depender de otras cosas, como vamos a ver. Va a depender mucho de esto, del índice pronóstico internacional. Entonces, este índice fue creado para este linfoma difuso, sin embargo, en la actualidad se utiliza para todos. Y tiene un puntaje, un grupo de riesgo, y eso, de acuerdo al grupo de riesgo, va a ver la supervivencia. Entonces nos va a hablar del pronóstico de vida, de supervivencia de esa persona. Y las tasas de respuesta completa al tratamiento de inducción. Entonces, de 0 a 1 puntos que tenga el paciente, va a ser de grupo de riesgo bajo. Para eso tenemos que mirar qué significan esos factores de riesgo. Entonces, la edad mayor de 60 años, parece que los 60 años es el punto clave para todo. Ya ven, para el COVID también, mayor de 60 años es un problema. Estadio de Ann Arbor 3 o 4. ¿Cuál es el estadio de Ann Arbor? El que hemos visto en el diagrama, donde decimos estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Entonces habíamos mencionado que el estadio 3 o 4 ya no es muy bueno. Entonces ya te confiere un punto. Y que tenga la deshidrogenasa láctea por encima de lo normal, un punto. Que haya
sitios nodales comprometidos mayor de uno. ¿Qué significa? Que en lugar de tener un solo ganglio en el cuello, tengas 2 o 3 y que de repente no es una cadena ganglionar, sino 2 o 3, entonces eso ya te da, así sea un estadio 1, el hecho de tener varias cadenas comprometidas ya confiere un punto. El estado funcional por el ECOG, que acabamos de mirar, el ECOG, si es que es más de 2, también te da un. Entonces, si tú sumas, son 5 puntos. Si es que tienes de 0 a 1 punto, tu grupo de riesgo es bajo, tu supervivencia a 5 años puede ser 73%. Y va a tener una tasa de respuesta al tratamiento en la inducción del 87%. Si es que el puntaje del LIPI es 2, el grupo de riesgo es bajo intermedio. La supervivencia baja increíblemente a 50%. Y la tasa de respuesta a la inducción también baja. Si es que tiene 3 puntos de IP, ya se considera alto o intermedio, alto intermedio. La supervivencia se reduce a 43% y la respuesta casi al 50%. Si es que tiene 4 o 5 puntos, quiere decir que el paciente está muy mal. Alto riesgo, solamente tiene un 20% de posibilidades de tener 5 años de supervivencia y la tasa de respuesta también es menos del 50%. Entonces, estos parámetros, todas estas reglas, saben ustedes que son aproximadas, pero se utilizan mucho para poder tener un panorama de lo que le espera a ese paciente, ¿no? Entonces, siempre hay sobrevida de acuerdo al LIPI y vamos a ver el tratamiento, que es importante porque en los estudios que se han hecho, han visto que la sobrevida de acuerdo al LIPI y se ha hecho libre de eventos en porcentaje, si el tratamiento tiene rituximab, tiene una mejor sobrevida. Y si es que no tiene rituximab, 20%. Es decir, 2 pacientes que tienen exactamente el mismo IPI, el mismo ECOG, y que en el tratamiento a uno le dan rituximab y a otro no le dan, hace la diferencia también. Esto es para reforzar lo mismo anterior. Y ahora vamos a mirar esta clasificación real actualizada. Real no quiere decir de realidad, sino que es una clasificación de un grupo de estudio que tiene participación de Europa y América. América del Norte. Está Canadá, Estados Unidos y la población europea. La población médica especialista europea. La clasificación de todas las neoplasias de tipo linfoide, ¿no? Y esta clasificación es la oficial de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo primero que dice es neoplasias de células B. Neoplasias de precursores de las células B. Entonces, vamos a ver de que hay células precursoras, células maduras, y dentro de estas van a haber diferentes grados de precursoras. Dentro de esto vamos a mencionar algunas, porque la lista es muy grande. Entonces, acá tenemos a la leucemia linfoblástica precursora de células B y también al linfoma linfoblástico, que da la impresión de que es la misma patología. El tratamiento debe ser similar. La única diferencia es que la leucemia linfoblástica es más agresiva, aparece en la médula ósea y puede estar en los ganglios. Sin embargo, el linfoma linfoblástico aparece en los ganglios y no necesariamente va a estar en la médula ósea, pero tiene la misma característica blástica y la agresividad es mayor en la leucemia linfoblastica.
Entonces ahora tenemos otros. Los anteriores eran de células precursoras. Ahora es periférico, células B. O sea que estamos hablando de un tipo más malo de células. Y acá están diferentes patologías, van a ver. ¿Qué cosa es lo que nos interesa acá? Nos interesa el linfoma de células de manto, nos interesa el linfoma folicular. ¿Por qué nos interesa esto? Porque este es el segundo más frecuente linfoma no Hodgkin. Este es el segundo. Entonces, luego también está uno que se llama linfoma extranodal, fuera de los ganglios. Y es marginal, de la zona marginal de las células B, de tipo MAL. ¿Qué quiere decir MAL? Tejido linfático relacionado a la mucosa gástrica. Entonces este no está en los ganglios, está en la mucosa gástrica. Y es un linfoma especial porque está relacionado con una bacteria que es el Helicobacter pylori. Seguimos mirando y todos estos ya son linfomas que se presentan en poco porcentaje, ¿no? Vamos a ver acá el plasmocitoma y el linfoma de células plasmáticas se presentan en el 1% de todas las neoplasias, de todas. Los linfomas son el 3% de todas las neoplasias, el mieloma es el 1%. Ya lo vamos a ver, creo que. Y acá tenemos algo importante, el linfoma más frecuente. Si hemos dicho que el folicular es el número 2, este es el número 1. Linfoma de células B grandes difuso, que puede estar en diferentes partes. Puede ser primario mediastinal, puede ser primario de difusión, puede ser primario de piel, puede ser primario nodal, etc. Este es el más frecuente. Luego tenemos al linfoma de Burkitt, que en otros países es el número 3, por ejemplo en África. Y vamos a ver que en África tiene una presentación diferente del linfoma de Burkitt que hay en Estados Unidos. Este tiene un predominio maxilofacial, mientras que el linfoma de Burkitt que se presenta en Norteamérica es de predominio abdominal. Y también se dice acá leucemia porque este tipo de células, con sus características propias, puede encontrarse en la leucemia linfoblástica aguda de tipo 3. ¿No? Hay leucemia tipo 1, tipo 2, tipo 3 linfoblástica, según la morfología, y la leucemia tipo 3 es tipo Burkitt. No es muy frecuente. Y vamos a mencionar, ya hemos mencionado entonces, 3 que nos han interesado, ¿no? Entonces acá dice neoplasia de células B maduras. Y es que acá vamos a ver nuevamente al linfoma difuso de células grandes B, pero este es el no especificado. O sea, peor todavía, porque no tiene una identificación propia como los otros, en que son CD20 positivos, y vamos a ver otras características que lo identifican, mientras que esto es no especificado. Y también un porcentaje de estos linfomas, que son el número 1, el más agresivo, etcétera, son las células B de tipo centrogerminal. Los que estuvieron en la práctica recuerdan que hicimos el caso de una paciente que tenía linfoma de Hodgkin y luego linfoma no Hodgkin, y es porque cuando son centrogerminales, su origen común puede dar lugar a un Hodgkin o a un no Hodgkin, por este tipo de origen, ¿no? Entonces acá tenemos células tipo activado, etcétera, y rico en células. Y miren, todas las neoplasias, que todas son difusas de célula B grande.
son sus características. Incluso hay uno que le denominaron este VAR positivo en personas ancianas nativas del Japón, porque allá fue donde lo describieron. Luego van a ver que tiene, según el marcador, ¿no? Según encontrar el virus del herpes, del tipo 8, ¿no? Linfoma primario de efusiones, ¿qué significa eso? ¿Cómo vamos a encontrar en un derrame pleural, en un derrame pericárdico, un linfoma? Es rarísimo, son raros. Estos son menos del 1%. ¿No? Y además van a ver que no solo describen al linfoma de Burkitt, sino que comienzan a describir las alteraciones propias de determinado tipo, ¿no? Que tiene aberraciones del 11Q. ¿No? Y este linfoma con reordenamiento, acuérdense que les dije que había un reordenamiento de genes y que eso le daba característica a las inmunoglobulinas. Bueno, acá está este reordenamiento de estos genes, del MIG, del BCL2, y a veces hay BCL2 y BCL6 al mismo tiempo, o pueden estar separados, ¿no? Entonces vamos a seguir mirando, vamos a pasar, ¿no? Y a todas las que hemos visto anteriormente son de células B. Entonces, ¿se imaginan todos los exámenes que habría que hacer para poder determinar exactamente el tipo de linfoma? Muchas veces en nuestro medio no llegamos a hacer eso, solamente el tema de los marcadores solo alcanza para decir es un linfoma de células B grande CD20 positivo. Y ya con eso nos quedamos contentos. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser el mismo. Solamente si tenemos la posibilidad de hacer más específico el diagnóstico, vamos a poder determinar el pronóstico. Pero de todas maneras, el hecho de ser difuso, de ser grande, ya vamos a ver que le confiere un pésimo pronóstico. Estos son las que vienen de precursores de células T, no son muy frecuentes como ustedes han visto, ¿no? Y está la leucemia linfoblástica también, de células T, y vamos a ver que hay leucemias que son T periféricas, de las células natural killer. Y acá hay una entidad que se llama micosis fungoide, porque parece un hongo. Este es un linfoma de piel y de células T, y que cuando se extiende a la médula ósea ya se llama síndrome de Sézary. Tiene un comportamiento más agresivo. Cuando solamente es una micosis fungoide que solamente está en piel y que va a aumentar, puede pasar muchos años en ese estadio y no ser muy agresivo. En el momento en que se convierte en un síndrome de Sézary, ya es de una agresividad total y la sobrevida es muy corta. Luego tenemos otros linfomas periféricos de células T. También se acuerdan que miramos el otro caso del paciente que tenía un linfoma de T mediastínico y que tenía compromiso del páncreas, de la vesícula, las vías biliares y que había tenido que ponérsele catéteres, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, estos pacientes tienen o mejoran. El paciente tenía un buen ECOG, ya saben por qué es importante, pero estaba en un estadio 4, con compromiso de la médula ósea, y ha respondido al tratamiento, porque responden al tratamiento y hemos visto un porcentaje. Sin embargo, la sobrevida no es muy larga. Pueden ser 2 años, 3 años, a no ser que entren a un ensayo clínico y que tal vez funcione. El linfoma hepatoesplénico también hemos tenido, pero son sumamente raros. Y vamos a pasarlos un poco más rápido estos, pero para que vayan mirando que hay muchísimos linfomas.
Este que es tipo nasal parece un proceso infeccioso, parece UTA, si saben lo que es eso, UTA, parece espúndida, parece lepra, porque simplemente ataca la fosa nasal y la va cargando, va desapareciendo todo ese macizo nasal. Pero responden al tratamiento bastante bien. ¿No? Y otras linfomas. Y en este van a ver que hay un grupo que, además de que ya se llama César y linfoma T, etcétera, vemos de que son CD30 positivos. ¿Por qué es importante si son CD30 positivos? Porque hay un medicamento anti-CD30 positivo, que no es muy antiguo, tiene unos 5 años, y en el país tiene 2 años. El problema, como siempre, es el costo, ¿no? Y acá vamos a ver otro interesante en nuestro medio. De hecho, es bastante raro, pero en nuestro medio, en América del Sur o en Centroamérica, se presenta esta infección de una manera endémica. Esta infección por HTLV1 es muy, muy larga. Personas que pueden tenerla 20 años, 30 años. No quiere decir que todos los que están infectados con este virus van a desarrollar este linfoma leucemia de células T, porque solamente lo hacen 1 o 2%. Pero en nuestra población es bastante prevalente tener esta infección. No se determina porque no da síntomas al principio, solamente es por la historia clínica. Incluso hay papás que pueden tener hijos que salen con este HTLV1 positivo y ellos son los que tienen una mayor predisposición a hacer. No es frecuente ni aún en nuestro medio en el sentido de que solamente nosotros hemos tenido unos 4 casos por año. Tenemos eso, 4 casos por año. Y es bastante para la población de Estados Unidos, por ejemplo, que ellos pueden reportar de repente 1 o 2 por año en todo Estados Unidos, mientras que nosotros solo en el Almanara tenemos 2, 3, 4 casos al año. ¿Cuál es el peor problema? ¿No? De que cuando esta forma es muy aguda, ¿no? Ya en la fase final se vuelve aguda, inflamatosa, el paciente no tiene respuesta a ningún tratamiento. 2, 3 meses y el paciente fallece de la enfermedad, a veces ni siquiera de una complicación infecciosa. Les pasamos un link sobre unos casos que habíamos presentado, de que además de tener el virus, la presentación del linfoma leucemia, tenía criptococosis, ¿no? Entonces, esas son complicaciones que suelen darse en estos grados de inmunodeficiencia. Seguimos todas las variantes que pueden haber de los desórdenes de tipo T, ¿no? Entonces, miren, acá también hay tipo T no especificado, tipo T que es CD8 positivo y primario, cutáneo, agresivo, etcétera. Ven ustedes la cantidad de linfomas que están reportados, ¿no? Y esto es la característica de cualquier plasma que hemos dicho son sumamente celulares, proliferativos, ¿no? Y la identificación de las células. Esta es una gran infiltración linfoide. Y en esta infiltración se hacen diferentes coloraciones. Esta es hematoxilina eosina para poder ver las células, nada más en su conjunto. Pero con las otras coloraciones especiales podemos ver algo más. Por ejemplo, estas células son grandes, ¿no?
Hay células muy grandes y hay células más pequeñas, ¿no? Las células pequeñas, en el contexto de que hay células grandes, no nos preocupa mucho. Luego a esto se le hace diferentes tinciones y va saliendo el hecho de que sean la inmunohistoquímica, ¿no? Y eso también nos va a dar información para el pronóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces, el linfoma difuso de células B grandes, hemos dicho, es importante conocerlo porque es el más frecuente. Miren, 35 o 40% de los linfomas es más frecuente en hombres mayores de 50 años, casi no da en la infancia el linfoblástico. Es un curso pasivo, pero tiene una buena respuesta al tratamiento cuando se trata a tiempo. Entonces, el pronóstico es 70% de remisión. Acuérdense, remisión no quiere decir curación, solamente quiere decir que responde al tratamiento y que eso le dure 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, eso va a depender del IPI y del ECOG. Acuérdense, va a seguir un patrón difuso. Esta es una parte que le compete al hematopatólogo. Y puede haber afectación extraganglionar, claro, cuando agarra el vaso, el hígado, la mucosa del estómago. Estos son los marcadores clásicos. El que más nos interesa es el CD20, porque hay una terapia específica que se llama rituximab, ¿no? Y esta otra característica que es CD5 negativo, para poder diferenciarlo de otros que también tienen marcador CD20, ¿no? El BCL6 positivo, no siempre es positivo, puede ser BCL2, puede ser que tenga ambos, puede ser negativo. Habíamos dicho de que los que provienen del centro germinal pueden incluso derivar a un Hodgkin o a un no-Hodgkin. Un 30% de estos linfomas vienen de un centro germinal. Cuando hacemos la citogenética podemos encontrar en un 15% esta translocación. Luego vamos a ver qué tan importante es el SIDA, ¿no? Y vemos de que el SIDA da muchas gracias, muchas enfermedades. Por lo mismo que es una inmunodeficiencia, tiene mucho terreno, mucho campo, ¿no? Hay alteración de la inmunidad T, también puede haber virus de Epstein-Barr. No quiere decir que el virus lo causó, pero sí que puede estar acompañando, porque por la alteración de la inmunidad, todos los virus y bacterias van a poder contagiarse, ¿no? Entonces, por eso es que tienen como infección, no como causante. Este virus está más relacionado con el linfoma de Burkitt. Cuando este linfoma está en las cavidades corporales, tiene muy mal pronóstico. Entonces, ¿se puede hacer profilaxis? Ya hemos dicho que sí, cuando hay manifestaciones. También puede haber compromiso del testículo, puede haber compromiso de mama, puede haber diferentes compromisos extranodales. Entonces, ahora vamos a ver el linfoma folicular. También es un linfoma de linfomas B. Es el segundo más frecuente de todos los linfomas no Hodgkin. Vuelvo a repetir, el 85% de los linfomas no Hodgkin son de tipo B y un 15% son de tipo T. Y dentro de este 85%, el linfoma difuso es el más frecuente, hasta 40%. Pero el linfoma folicular es el número 2, estar aproximadamente el 20%. Es más frecuente también en la población caucásica. ¿Cuál es lo bueno? El linfoma difuso es agresivo, el linfoma folicular no es agresivo, es indolente, ¿no? Tan es así que afecta a los adultos de mediana edad, tiene curso lento, los ganglios linfáticos se aumentan progresivamente, tan es así que no le molestan para nada al paciente. Y por eso cuando se diagnostican, estos casos ya están avanzados. Y puede ser que hayan pasado 10 años, ¿no? Entonces, pero siempre va a progresar. No es que se va a quedar
estancado y nunca va a progresar a ser un linfoma agresivo. Todos van a progresar. El patrón es nodular, hace folículos de distintos tamaños, folicular, y las células que se transforman son las del centro germinal y se van haciendo más grandes. Entonces vamos a tener tres tipos histológicos, tres estadios histológicos. El estadio 1 y el estadio 2 van a seguir siendo indolentes. El estadio 3 ya va a ser agresivo, se transforma en uno de células B grandes difuso. Entonces, esta es la progresión de la enfermedad. Entonces, el patólogo es el que también determina cuántos folículos hay y de esa manera los califica. Entonces, como este es un linfoma indolente que va aumentando, va progresando lentamente, da oportunidad a que haya afectación de otros órganos también en forma progresiva. Por ejemplo, afectación de la médula ósea, del vaso, del hígado, y por eso se tienen que hacer los estudios de extensión. Cuando el paciente ya está con la enfermedad, nosotros le vamos a hacer la médula ósea y casi siempre la vamos a encontrar positiva. Se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con ganglios reactivos, porque no son ganglios muy grandes, son ganglios pequeños, y cuando se hace la inmunohistoquímica se va a encontrar progresión del BCL2. La señal se cae por momentos. Un 40% va a sufrir la transformación histológica, ¿no?, hacia el linfoma difuso de células B grandes, lo que lo hace empeorar el pronóstico. Se convierte en un agresivo y hay que darle tratamiento agresivo. Mientras que cuando el linfoma está en la fase indolente, tampoco necesita mayor tratamiento, porque el tratamiento puede ser peor que la enfermedad, ya que el paciente está asintomático. Un paciente, como los críos a veces no son iguales y algunas veces un especialista encuentra ganglios, le hace la biopsia, el patólogo dice que es un linfoma folicular, el médico decide iniciar un tratamiento. Este tratamiento puede ser sencillo con corticoides, pero a lo largo de los años le va a condicionar, además de inmunodeficiencia por el corticoide, también la osteoporosis. Y se han visto casos que han llegado a la consulta de otros centros hospitalarios que el paciente ya tenía más complicación por la osteoporosis, en realidad por el linfoma. Vamos a hablar unas cuantas palabras del linfoma de células del manto, que también tiene dos variedades, vamos a ver, que tiene un curso, son linfomas de células B, pero son células pequeñas, ¿no? No es muy frecuente, 3 a 7% de los linfomas en adultos, pero para nosotros sí constituye algo importante porque tenemos una buena población. Son hombres de 40 a 60 años generalmente. No he visto en todo ni una sola mujer que haya tenido un linfoma de manto. Puede ser casualidad porque eso no quiere decir que es exclusivo de los hombres. Es de curso agresivo, pero también puede ser de curso indolente. Los de curso agresivo tienen muy mala respuesta a la quimioterapia y un mal pronóstico. 3, 4 años es lo máximo que viven estos pacientes, pero a veces es tan agresivo que pueden fallecer en un mes, en 2 meses, etc. Tienen un patrón nodular, folicular o difuso. Y son linfocitos pequeños, generalmente hacia la médula ósea. Entonces, eso es lo que les confiere la agresividad. Son células maduras, ¿no? Y ven ustedes acá que tiene los mismos marcadores CD19, 20, 10 que el linfoma difuso y que el linfoma folicular. ¿Qué es lo que lo diferencia del linfoma difuso? Además de la morfología, de que son células pequeñas,
que tiene CD5 positivo y que además tiene una característica que se llama ciclina D1, ¿no? Que es una proteína característica de este linfoma y favorece la proliferación celular, ¿no? Entonces, esto está determinado por esta translocación que está en el 70%, la 11-14. Y en el cromosoma 14 es donde está expresada la ciclina D1. Entonces, algunos, a pesar de que dice que hay un 5% de linfoma de manto que no se les detecta la ciclina D1, ¿no? Se identifica el linfoma de esta forma. Y como les había mencionado, también tenemos una variedad que se llama manto indolente. Tenemos un agresivo y tenemos un indolente. Esta es una variante que tiene también, igualmente las células son iguales. Ustedes al diagnóstico va a ser igual, lo que lo diferencia es el cuadro clínico del paciente es casi asintomático, es similar a la leucemia linfática crónica. Entonces, esta leucemia linfática crónica también son células pequeñas, maduras, no da mayor síntomas, dependiendo del estadio, ¿no? Entonces, igual que el manto agresivo, tiene el patrón difuso, que se llama por eso zona del manto. La ciclina también va a estar positiva, pero esta expresión proliferativa, ¿no? Que es una expresión KI 67, está disminuida. Y van a ver que tiene diferentes alteraciones, pero acá se puede adoptar esta modalidad que se llama ver y esperar, porque el paciente evoluciona de una manera indolente. Este linfoma linfoblástico, que ya lo hemos mencionado, más es en la gente joven y se parece mucho a una leucemia linfática aguda, puede tener masa mediastina limitada, compromiso en la médula ósea y en el sistema nervioso central. El linfoma de Burkitt, que también hemos mencionado, que principalmente en los niños africanos compromete el macizo facial y siempre está asociado con el virus de Epstein-Barr, ¿no? Y estos son sus marcadores, y ven acá también que tiene el CD5 negativo y tiene el PAN-B, o sea que es parecido también al linfoma difuso en sus marcadores, pero las células son diferentes y además tiene una citogenética de translocación 8-14 en el 80% de los casos. Es extremadamente agresivo, pero muy sensible a la quimioterapia. O sea que si tú tienes un diagnóstico rápido, el paciente va a poder responder bien a la terapia. Y así vamos a ver de que hay lo que, según la clasificación vimos, el Burkitt Light, ¿no? Y que vamos a volver a hacer hincapié en la historia, porque se ha visto en la historia familiar que los hermanos de un paciente con linfoma tienen el doble de riesgo que la población general de desarrollar cáncer hematológico, ¿no? Las infecciones, hemos hablado de la relación con el virus de Epstein-Barr, con el VIH, miren la incidencia, 100 veces más que la población común. El HTLV1, que es más en la zona sudamericana, la gente que tiene infección por Helicobacter pylori, que tiene más riesgo para el MALT, y que es bastante frecuente en nuestra población. Todas las personas decimos tiene gastritis, tiene dispepsia, etcétera. Es conveniente hacer pruebas de HP. No quiere decir que todos los que tengan Helicobacter pylori van a desarrollar un MALT. El virus humano herpes 8, también se ha asociado al linfoma. Entonces tenemos unos cuantos agentes infecciosos que están relacionados.
Luego tenemos los del sistema inmune. Todo esto es, nosotros estamos viviendo la pandemia y estamos aprendiendo. No sabemos nada del COVID, ni lo que va a pasar, ni lo que va a dejar, y esperamos que se supere. Y dentro de unos años, ustedes van a poder estar diciendo también, dentro de los desórdenes, como causa de linfoma, como una causa, tal vez el COVID-19, tal vez, no sabemos. Así como no sabíamos que tener AR, lupus, tiroiditis de Hashimoto, Crohn, Sjögren, tienen más riesgo para hacer linfoma. Y tampoco sabíamos que los trasplantados de riñón, de hígado, de pulmón, ellos tienen también un tipo de linfoma. Pero ¿cuál es lo bueno? Que se ha asociado con el tratamiento inmunosupresor que reciben estos pacientes trasplantados y que retirando ese tratamiento o cambiando el tratamiento, regresiona el linfoma. Eso es algo bueno. Pacientes que han recibido altas dosis de quimio o pacientes que han tenido trasplante, ¿no? Por stem cell. Hay pacientes que en el afán de salvarles la vida, de hacer una terapia curativa o mejorar la supervivencia, reciben este tipo de tratamiento y se han reportado casos secundarios de linfoma e incluso también de leucemias no linfóticas. Estas otras inmunodeficiencias solamente para mostrarlas, puesto que son muy infrecuentes. El pronóstico a 5 años va a depender entonces del estadio, de la edad, de los comorbilidades, en una palabra, del IPI, ¿no? Los linfomas indolentes pueden vivir muchos años, pero se diagnostican en los estadios avanzados. Por una parte es bueno porque esa persona vivió libre de enfermedad, libre de tratamiento, libre de todo, vivió con buena calidad muchos años, aunque tuviera esa enfermedad y en nada hubiera valido diagnosticarla precozmente porque esto no se puede resolver. Tiene un curso progresivo y no se puede parar. Se han intentado incluso trasplantes cuando se ha podido detectar, pero no se ha podido controlar. Los linfomas que son agresivos pueden causar la muerte más rápido, pero tienen la ventaja que se pueden curar si es que reciben el tratamiento. Hay nuevas drogas dirigidas contra factores específicos del tumor que han mejorado la sobrevida. Entonces esas son las drogas que llamamos rituximab, ibrutinib, que son marcadores específicos. Entonces, no es buena idea ser hombre para estos linfomas. Esto es repetir prácticamente lo del IPI, ¿no? Los pacientes que tienen más chances son los que tienen un IPI más bajo. Y desde el tratamiento, mirar también las complicaciones a largo plazo, ¿no? Relacionado con radiación, con quimioterapia, que puede tener cardiopatía, otro tipo de cáncer, depresión, ansiedad, síntomas somáticos, ¿no? Entonces ¿hay guías de tratamiento? Sí hay guías de tratamiento, pero como hay tanta variedad de presentación de linfomas, también tenemos que personalizar, individualizar un poco el tratamiento, la dosis. Tenemos que tener en cuenta el estadio, el grado, el tipo histológico, la localización, etc. Y estas son las armas que hay en la actualidad: la quimioterapia, la radioterapia, inmunoterapia, modificadores de la respuesta biológica, anticuerpos monoclonales, y cuando todo esto falla, los estudios clínicos, ¿no? Entonces, esto es cómo es que uno va haciendo el tratamiento, el seguimiento.
¿Qué sucede con el tratamiento? El tratamiento lo tenemos acá, quimioterapia combinada. Y el más clásico es el CHOP. El CHOP le damos a todo. Sean B, sean T, sean agresivos, sean indolentes que se transformaron en agresivos. Sin embargo, lo único que tenemos en cuenta es el IPI. Y si es que tiene un IPI muy alto, tal vez esto sea muy fuerte. Así que tenemos estas otras terapias alternativas. También le podemos dar agentes orales como un paliativo. Y volvemos a ver acá el CHOP, que puede ser solo, puede ser con radiación, o puede ser radiación sola inicialmente para disminuir el tamaño del tumor. Puede haber cirugía solamente cuando es gastrointestinal. Todas las demás tumores no tiene sentido hacerles cirugía. Y está la inmunoterapia, donde está rituximab, Bexar, y también podemos hacer trasplante de médula ósea. Y dentro de este CHOP, que es ciclofosfamida, driamicina, oncovim, prednisona, podemos tener mega CHOP o podemos tener CHOP reducido al 50% para las personas que son más frágiles, o podemos tener distanciado, el CHOP clásico es el 21 cada 21 días, pero también podemos tener un CHOP 14 para los que son más fuertes, o un CHOP 28 para los que son un poquito más débiles, ¿no? En el caso de que sea un linfoma B, siempre vamos a adicionar el rituximab. Este es el esquema de RECHOP, estas son sus dosis. Y como vemos, clásicamente es cada 21 días. Cuando queremos que sea tal vez un poco más efectivo, el RCHOE, el que esta E es etopósito. Sin embargo, hay muchos estudios que dicen que le confiere más toxicidad, pero no más efectividad. Entonces tenemos diferentes esquemas que van a ser ajustados al paciente. Y también vemos que podemos utilizar filgrastim para recuperar los neutrófilos cuando los pacientes son muy sensibles. Otros esquemas para cuando el paciente ha recaído. Entonces son esquemas un poco más fuertes. Otro esquema, que son esquemas de segunda línea para pacientes refractarios o recaídos. El esquema ICE, el esquema MINE, y ahí vamos a ver. Vamos a terminar porque esto es los diferentes esquemas que se usan más o menos para los pacientes. Es para que ustedes conozcan que existen estos esquemas. De ninguna manera se los tienen que aprender de memoria ni nada de eso. Solamente lo importante es que sepan que hay un tratamiento de inducción a la remisión y unos tratamientos para el rescate, para la recaída de estos pacientes o para la refractariedad cuando ellos no responden al tratamiento. Entonces tenemos que intentar otros esquemas. Y si es que estos esquemas funcionan y si el paciente tiene un ECOG adecuado, un IPI adecuado, podemos intentar rescatar también o consolidar con trasplante de médula ósea. Puede ser un trasplante autólogo, poco se usa el trasplante alogénico porque es muy complicado para los pacientes y tiene alta mortalidad. Y los fines del principio siempre son curativos. El paciente tiene un IPI adecuado. Y si es que el paciente está en una etapa y es muy difícil, entonces tenemos que utilizar un esquema paliativo. Muy bien, hasta ahí quedamos. ¿Preguntas?
Joel Vargas, dime. Doctora, una consulta. Cuando mencionó de la terapia combinada en lo que era el shock, ¿a qué se refería con que se basaba según lo que vendría a ser la toxicidad de la terapia que se aplicaría en el paciente? Es que se combina con radioterapia. Se combina con radioterapia, entonces tenemos que calcular el riesgo, porque tú en todo paciente tienes que ver no hacerle daño. Gracias, Lo doctora. mejor siempre en medicina es no hacer daño. Todo lo que sea ganancia para el paciente se va a hacer. Por eso es que tú tienes que calcular el riesgo, por eso es que existen esas escalas de riesgo de IPI, el ECOG, de acuerdo a eso es que le diseñas la terapia. Muchas ¿Alguna gracias, otra doctora. pregunta? De nada. Digamos, ¿alguna otra pregunta? No hay preguntas. Entonces, nos veremos en la siguiente clase. Hasta luego. Dime, Irán Vargas. Doctora, una consulta. Con respecto a la diferencia entre el linfoma de Hodgkin con el no Hodgkin, es porque en el CD20 ese que está positivo en Hodgkin y en el no Hodgkin es el que está negativo. ¿Cuál es la diferencia? No, tiene muchas diferencias. Tiene diferencia histológica. El Hodgkin tiene diferentes células. Tiene Red Stenberg, los linfocitos que rodean al Red Stenberg. Tiene su propia clasificación. Esto han hecho clase ayer. Tiene su propia clasificación. Y puede ser clásico y puede ser no clásico, de predominio linfocítico. Y entonces los esquemas de tratamiento son diferentes también y sus marcadores son diferentes. Tienen CD15, CD30 positivos generalmente y el predominio es esclerosis nodular. Son diferentes, no solamente es porque tenga CD20 o no. Gracias, doctora. Muy bien, nos vemos. Chao.